Bien, pues estamos en una clase extra que siempre damos en esta parte del evangelismo. Vamos a ver varios temas aquí antes de terminar nuestras lecciones para completar las horas y luego tendremos un taller de evangelismo explosivo presencial allá en la Ciudad de México. Así que estemos listos para eh, estar ahí el fin de de mes, el sábado, el último sábado de mes, ahí estaremos en la Ciudad de México, primeramente Dios. La imagen que tienen ustedes ahí, con la cual iniciamos nuestra clase, es una imagen que está en un museo en la ciudad de París, en el Louvre, y este es un retrato anónimo. ¿Y qué es lo que ustedes ven ahí en ese retratito? Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, ¿qué les parece? A ver, díganme, ustedes que están ahí observando, ¿qué es lo que ven? ¿Qué ves, Connie? ¿Qué ves, Pastor Samuel? Veo que en la mano tiene un libro y en la mesa tiene bastantes libros. Parece que está explicando algo. Si está explicando algo, voy a ampliar a ver si ahí Samuel nos dice también qué es lo que está teniendo, viendo. Está tratando de ver ahí en su celular, pero no te escuchamos, estimado. Ya lo amplié en el otro celular. Ah, en otro celular, perfecto. Sí. ¿Qué es? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aquí me llama mucho la atención, en una mano la espada, aunque pareciese, bueno, está en otra lengua, pero me llama mucho la atención eso, como diciendo, aquí tengo la espada y en la cabeza la tengo escrita Ajá. y tengo en otras manos para seguir repartiendo. Bueno, este es, Una forma burda de mi parte, ¿no? Pero no, qué bueno que observas eso. Voy a regresar a la vista de todos. Y voy a platicarles de qué se trata un poco y es parte de lo que vamos a ver hoy en la clase. Bien, este dibujo que está ahí es una pintura que se dio en Francia con unas personas que le llamaron colportores. Es un nombre que es derivado del latín y del francés que dice el que se cuelga algo del cuello. Entonces ellos traían una reata, un lazo, y ahí con eso llevaban una canastita colgando y repartían la palabra. Originalmente cuenta la historia que estos colportores surgieron porque los valdenses, unos seguidores de un señor que era pues de este nombre de Valdés, y eran estos señores valdenses, eran cristianos que, fíjense qué interesante es esta parte del cristianismo, que no se dejaron influenciar por el catolicismo romano tradicional, porque estaban lejos, muy lejos de Roma, no en distancia, sino a través de unas montañas que eran difíciles de saltar. Me llama la atención y les cuento esta historia aquí en nuestra ciudad, que es la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara hay municipios que están muy pegaditos a Guadalajara y están con muchas colonias porque se aprovecha para venir a vivir aquí, pero hacia la parte, vamos a decir, hacia la parte sur, y ahí como Tlaquepaque, Zapopan, ¿verdad? Pero hay un municipio que está después de una barranca que se llama de Huentitán, y este municipio está más cerca que nosotros, pero como está esta barranca, esta barrera, no es tan fácil que haya fraccionamientos para allá. De hecho, yo conozco prácticamente, o he viajado a todos los municipios que están en nuestro alrededor o he pasado por ellos, pero a este municipio nunca he ido, porque para ir hay que tomar una carretera con muchas curvas, es muy lejos y allá hay muy pocas cosas. Es decir, hay una barrera natural. Este lugar donde estaban los
valdenses, vuelvo a repetir el nombre, estaba ahí y estas personas querían proclamar la palabra de Dios como una parte importante de sus vidas. Y al quererla proclamar, lo que ellos eran, llevaban el evangelio a muchas partes, y Francia era un lugar donde había una lucha, como las hay siempre, por cuestiones religiosas, donde los que eran de la religión tradicional, no permitían que llegaran personas a predicar el evangelio. Y lo que ellos hacían es se colgaban un listón o un cordón, que era un colportor, ¿verdad? Un cordón, como el que vemos ahí en el dibujo, y luego ahí tenían una bolsita, y en esa bolsita escribían manualmente textos de la Biblia y los llevaban ahí para repartir a las personas que los necesitaban. Esto fue tan popular que muchos de los hermanos de Francia, que eran cristianos, llamados hugonotes, era la forma en que se les conocía a estos cristianos hugonotes, lo que hicieron fue tomar esta idea y salir a vender porciones del evangelio o regalar porciones del evangelio. Ellos con la mano derecha, como dice la espada, ¿verdad? El pastor Samuel, la llevaban y predicaban el evangelio, tenían, como vemos en su sombrero, partes de la escritura para repartir. En lugar de repartir folletos, ellos repartían parte de la escritura, y además quien quería regalar o comprar, no sé exactamente lo que está haciendo. Esta es una pintura que es anónima, que está en el Museo Francés del Louvre, ¿no? Y se llama así, Colporteur. De tal manera que la asociación bíblica utilizó esta idea de los colportores no para hacer esto, naturalmente, sino para nombrar a las personas que mandaban a otros países a repartir Biblias. Nuestro país fue visitado antes de que llegaran los misioneros y antes de que llegaran los evangelistas del norte. Ellos empezaron a enviar de la Sociedad Bíblica de Inglaterra Biblias y las repartían por muchas partes, ¿no? De tal manera que usted puede visitar pueblitos muy lejanos dentro de nuestro país y ahí encontrar estas Biblias de los colportores, ¿no? Ya no eran como estos, así ya no traían el cordón original con la bolsita, ni como este dibujo que está en Louvre, donde está la persona hugonota repartiendo las Biblias, sino eran personas que, pagados por la Sociedad Bíblica Británica, repartían Biblias en español por todo el continente latinoamericano. Y eso dio origen a los primeros evangélicos en nuestro país. Los historiadores de la historia latinoamericana del evangelio, aunque hay historiadores como franceses o suizos más bien, que nos hablan, este historiador Jean-Pierre Bastien, que nos dice que nuestro evangelio es exógeno. Esta palabra exógeno quiere decir que vino de fuera hacia nosotros. Muchos historiadores latinoamericanos modernos nos hablan, entre ellos Carlos Martínez, nos habla de que el evangelio surgió espontáneamente, no de generación espontáneamente, sino de leer la palabra en los pueblos, porque esta manera de producir el evangelio era una manera de producir el evangelio. Por ahí uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica nos cuenta una historia muy bonita. Ya no voy a llenarles de nombres, pero nos cuenta una historia muy bonita que él le encargaron en una ocasión, estando estudiando y trabajando en una universidad. Le encargaron que por favor se encargara de un grupo de estudio bíblico. Cuando se encargó del estudio bíblico, que era dado en una universidad que era católica, cuando estuvo encargado de este estudio bíblico de esta universidad católica, eh, él empezó a dar un estudio pues bíblico de lo que eran los evangelios, y empezó a hablarles de esto.
la historia es hermosa porque cuando terminó su tiempo, la persona que estaba dando el estudio regresó y le dijo, pues muchas gracias, muy amable, gracias por atender mi grupo de estudio. Y luego le hablaron a esta persona y le dijeron, "Am, fíjate que la persona que nos da el estudio ahora, quien está dando el estudio, nos dio un curso que se llama ¿Quiénes son los evangélicos? Y nos dio todo este curso y dijo, qué bueno, pero yo no les dije que se cambiaran de religión y que yo era evangélico. Yo les di un curso bíblico del Nuevo Testamento, de los evangelios. Dice, pues lo interesante es que nosotros descubrimos que somos evangélicos y no lo sabíamos, porque ahora estudiamos la palabra, creemos en el Señor Jesucristo como centro de nuestra fe y en la Biblia como centro de nuestra manera de vivir y ser, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo esta transformación del evangelio no es otra, que es el punto de enseñanza en esta primera parte, que el tener ahí la palabra como centro de nuestra fe. Este hombre hugonote francés que está ahí en Louvre, este colportor, era esa persona que iba por las calles entregando la palabra, predicando y repartiendo esas hojitas que tiene ahí en el sombrero. Y la palabra colportor, como les dijera, porque era la palabra francesa que significa colgar del cuello un cordón, del cuello un cordón. Y la Sociedad Bíblica ha instaurado esto, y actualmente si ustedes buscan ahí, le preguntan al hermano Google quiénes eran los colportores, seguramente les platicará una historia muy similar a la que yo les estoy contando. Bien, hasta aquí tenemos esta parte, y para que no nos olvidemos de la palabra, tenemos ahí la palabra los colportores, ¿no? Los colportores son los que llevaban este cordón y colgando de ahí tenían la palabra. Bien, entonces, concluyendo, y dejo de cambio de cámara digo, de pizarra para no tener ya ahí la pizarra. Y bueno, aquí tenemos esta parte interesante de este texto que vamos a empezar a leer. Yo se los mandé hoy nuevamente, o ayer o antier, no recuerdo, pero está en su grupo y vamos a leer un poquito de este texto. Entonces, parte de la clase de los colportores es esta parte, la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a ir a este texto. Voy a poner para que pueda compartir mi, mi pantalla. Voy a cambiar por aquí, voy a sacar texto, segundito, voy a hacer un poquito más chiquito. Pero antes de ir, ¿qué les pareció la historia de los colportores? Quisiera aquí una pequeña retroalimentación mientras voy cambiando mi página. Aunque fue de aquellos tiempos, para esos tiempos sería novedoso, ¿no? Y la verdad, voy a decirlo así, una buena táctica. Recuerdo cuando salíamos a predicar en los camiones, pues ahora es una buena táctica, ¿no? O sea, escribir a lo mejor un versículo y un pensamiento y poder compartir en los camiones dándole a cada pasajero, pues esa parte que muchas veces llega o va la confrontación de lo que está sucediendo sobre las vidas, pues un buen momento para predicar el evangelio. Y lo voy a considerar. Va a considerar el pastor Samuel ser un colportor, ¿no? Los demás, ¿alguna otra opinión? ¿Qué les pareció la historia de los colportores? Creo que Sergio anda en la calle y no puede opinar, pero ahí Connie y Pastor Juan, Pastor Elvia, pues sí pueden. Si alguien quiere, mientras voy abriendo acá La verdad, pues está bien, ¿no? Estaría bien. Ya que si no puedo, por ejemplo, yo expresarme en ese momento, por lo menos ya tienen ahí en la hoja una explicación, el por qué y cómo fue, porque luego son dudas que tienen las personas. Ya. Sí.
Ahí la palabra es la que va transformando, ¿no? Y bueno, poco a poco nos damos cuenta que hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de expresar el evangelio. Y esto es lo que vamos a empezar a ver hoy en esta hora, que con la siguiente parte de los comportamientos. Algo que estoy seguro que ellos tenían. Bueno, no sé, Pastor Juan o Pastor Elvia, si tienen una opinión. Sergio, creo que lo vi que andaba en la calle, a lo mejor no puede hablar. ¿Qué les parecieron estos colportores? No, sí, o sí que ya llegamos al último, pero de una manera eficaz de predicar el evangelio, ¿no? Hoy también lo podemos hacer nosotros con los famosos chips, de cómo se llama, de los folletitos para poder hablarle a una persona con los folletitos, ¿no? Que puede ser lo mismo. Claro, ellos utilizaron, en el tiempo que lo empezaron a utilizar, no había imprenta, entonces o era muy costoso imprimir y ellos lo escribían a mano, y esto era lo interesante, ¿no? Ahora bien, yo pienso, bueno, no sé si la pastora iba a comentar algo, si no lo pasamos, ¿no? Como vi que apagar el micrófono, ya no supe. Sí, sí va a comentar. Si no está bien, pastora, no hay problema. Bien. Algo me pasó aquí, pero ahorita regreso a la realidad. Denme un minuto mientras saco el texto. Y vamos a ir bien. Ahí está. Ahí está el texto. Se los voy a mostrar. Me parece, voy a hacer el enlace con lo que sigue. El colportor tenía algo que yo pienso que era importante, que se llamaba compromiso. Se necesita compromiso, ¿no? Como para colgarse un cordón en el cuello, escribir unos versículos, ponerlos y salir. Se necesita realmente tener un compromiso. La misión actual necesita realmente un compromiso. El texto que les mandé, del cual vamos a ir leyendo pedacitos en esta hora, vamos a ir leyendo por parrafitos y hablando. No vamos a leer todo el texto, solamente vamos a introducirnos en este intento de acercarnos, donde una persona llamada Orlando Costas hace una recopilación. Ahí el texto después nos va a decir que fue a predicar a cierto lugar o a dar unas conferencias, y esas conferencias se convirtieron en este libro que se llama Misión y Compromiso. Es uno de los libros que son pilares en el concepto de misión. Es un libro que tiene que ver mucho con misión y con evangelismo. Pero me llama la atención las dos palabras que utilizó para, ah, para dar o para hablar acerca de eh, lo que iba a estar diciendo: misión y compromiso. Y entonces en este librito que tenemos ahí, que vamos a poner en pantalla ahora, y vamos a ir tratando de leer, eh, es este que está aquí. Es este que tenemos por aquí. Dice colección Celedec, ¿verdad? Orlando Costas, compromiso y misión. ¿Mm? Ahí lo tenemos en pantalla, y es el que vamos a estar viendo en esta. Yo se los mandé al celular, pero voy a ver si es posible que lo podamos ver de aquí o que lo puedan leer, o sea, leer algunas partes. ¿De qué nos habla este libro? Solamente, como dice aquí, es un libro que es un similar del capítulo 5, que abarca de la página 77 a la 110, y el nombre del capítulo es La misión como crecimiento integral. Entonces, misión y compromiso, y el capítulo 5 de la 77 a la 110 se llama La misión
como crecimiento integral. Entonces, esa es la parte importante, porque la integralidad significa, como lo he dicho constantemente, ir viendo que el evangelio tiene que ver con todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es que es igual en cualquier parte, ¿no? Se le atribuye esta frase bonita a C.S. Lewis, el creador de los cuentos de Narnia, que dice, la verdadera espiritualidad se da, dice, la verdadera espiritualidad se da en la intimidad, es decir, en cualquier momento de la vida. Integridad significa que siempre estamos listos para que seamos escrutados por parte de Dios, ¿no? Porque dice, le dice el salmista, Dios, escudriñame, examíname, veme. Y es lo que a veces nos falta, muchas veces a nosotros, es decirle de esta manera a Dios, examíname, revísame qué es lo que está pasando. ¿Por qué esta revisión es importante? Bueno, porque nosotros tenemos no estoy hablando aquí de pecado, estoy hablando de nuestra propia manera de ver el mundo y de concebir las cosas. Y hay cosas que a veces nos van a parecer a nosotros que son más o menos correctas, pero la verdad es que necesitan una revisión de parte de Dios. La misión integral significa que todas las áreas de nuestra vida están dispuestas a estar en parte de la misión. Ahorita lo vamos a empezar a ver en la misma lectura del libro que vamos a estar leyendo. Vamos a poner toda la imagen ahí para que la podamos ir leyendo. Me dicen ustedes si ahí aparece ya el texto. Y vamos a ver la nota para saber ubicarnos en el capítulo. Dice, el capítulo 5 es fruto de una serie de sermones presentados a pastores vietnameses en Dalat, Vietnam, en enero de 1974. O sea, como decimos aquí, ya llovió. Volvieron a ser presentados en el Consejo Mexicano de Misionología en el año 1978. Este congreso fue muy importante, varios amigos de lo que era compañerismo estudiantil y los que tenían relación con la fraternidad teológica asistieron a esta reunión que fue presentada en este Congreso Mexicano de Misionología. Sin embargo, fueron totalmente redactados y editados para la presente publicación. Es decir, estos que eran conferencias fueron puestos en manera de libro. El presente sí fue facímil, no es con fines de lucro, ni será vendido ni comercializado en ninguna manera. Ahora sí pasamos al capítulo 5, la misión como crecimiento integral. Vamos a analizar el primer párrafo y con este nos vamos a quedar un ratito platicando. Voy a regresar a los cuadritos, así que mucha atención a mi lectura para que cuando regrese ustedes den su opinión de este primer párrafo. Vamos a hacer una lectura de comprensión y vamos a tratar de ver qué es lo que entendemos de esto. Hay una frase introductoria, dice, capítulo 5, la misión como crecimiento íntegro. Entrecomillado, la iglesia existe por la misión como el fuego por la combustión, dijo el finado Emil Brunner. ¿Okay? Es una frase famosa de un teólogo alemán, Emil Brunner, que escribe un libro que yo les he recomendado que se llama El malentendido de la iglesia. Es interesante, ya empieza a escribir Rolando Costas, dice, es interesante saber que en la Biblia la imagen del fuego se asocia con la acción dinámica del Espíritu Santo. Es así como Juan el Bautista les dice a los discípulos, yo los bauticé con agua, puntos suspensivos, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Esto lo encontramos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y el día de Pentecostés, según nos dice, aparecieron sobre los
discípulos, lenguas como de fuego. Hechos 2, 3. Hasta aquí la lectura. Vamos a ver esta símil que nos presenta aquí. Y el símil es el fuego y la iglesia. ¿Qué les parece este símil que nos presenta Orlando Costas? Sobre todo en el sentido de lo que les voy a decir ahora. ¿Qué les parece este símil en lo que está haciendo la iglesia actualmente? Partimos del crecimiento de la iglesia. ¿Cuál es el crecimiento de la iglesia cristiana? En nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los datos que tenemos es que no está creciendo adecuadamente. ¿Mm? Esos son los datos que tenemos. Tenemos algo que vamos a ver dentro del siguiente curso que se llama Misiones, que hay una ventana, es decir, una área del mundo donde hay muy poco evangelio. ¿Cuáles países están en ellos? Pues los países musulmanes, ¿verdad? Los países donde hay otra religión y ellos están creciendo. El cristianismo no está creciendo. Nos prestamos a los cristianos, ¿verdad? Yo les mando, son como en el fútbol que les da uno su carta de, ¿qué llaman ahí en el deporte? Su carta de traslado, algo así, cuando alguien les presta un jugador, sí, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos cartas de traslado. Entonces, ahí nos prestamos los cristianos, ¿verdad? Y alguien ha dicho que la iglesia, y se los he comentado, tiene una puerta de entrada por donde entran las personas, una puerta de salida y la ventana de los lados por donde se meten los hermanos de al lado, los de otras iglesias. Y lo que tenemos es lo que se ha denominado en nuestro lenguaje evangélico la población flotante evangélica. Es decir, que va así moviéndose de un lado a otro, pero no hay un crecimiento. ¿Qué pasa entonces? Pues este similar que tomó Orlando Costas de la iglesia comparada con el fuego realmente está incendiando. Hay un libro que se llama El propósito incendiario de la iglesia. Debemos buscarlo también para leerlo. Lo vamos a referir en una próxima clase este libro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia con el crecimiento? ¿Realmente está incendiando los lugares donde aparece o está incendiando los lugares donde aparece? ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí, van a abrir sus micrófonos y van a platicar un poquitito. ¿Qué piensan? ¿Hay este símil en nuestra iglesia o realmente no está? ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? ¿Quién empieza? Recuerden que no son preguntas con respuestas correctas, simplemente es nuestra opinión para seguir trabajando en el asunto. Adelante, pastor. Pastor, bueno, Muy bien. yo pienso que es lo que decía usted, ¿no? Que las iglesias no es de que nos prestemos, sino que la misma congregación o los congregantes, ellos mismos andan de iglesia en iglesia buscando, no sé, lo que quieren oír o lo que quieren escuchar o que la iglesia se adapte a ellos, no ellos a la iglesia. Y eso es lo malo, que mucha gente anda así. Y otra cosa también, en la congregación hay una hermanita que estuvo con nosotros hace como 9 años, ¿no? 8 o 7 años, por ahí así. Y regresó, apenas regresó. Entonces le preguntamos, oye, ¿qué? Cuando todo el tiempo que estuviste en la iglesia que estuviste, ¿no te discipularon? ¿No te enseñaron? ¿No te dicen, no? Yo nomás llegaba y me sentaba y así se le fue y ya, el tiempo. Y ya regresó otra vez acá. Y ahorita pues mi esposo la está empezando Okay. a discipular y entonces es lo que pasa, que en muchas iglesias pues hacen cristianos ¿cómo se dice? Rápido, ¿no? Hello, Bob, sí. Y, y ya sí se convierten, se congregan, pero de ahí no pasa. Entonces por eso pasa eso, de que no, aparte de que no crecen, pues nunca comparten su fe
pues la iglesia sigue igual. Y andan de iglesia en iglesia porque no se acomodan. Así es. Gracias, Elber. ¿Algún otro aspecto ahí, Pastor Juan? Bueno, ya. ¿Alguien más tiene? Bueno, regresó el pastor. Hoy el ver lo que dice aquí, lo que estamos ahorita leyendo de Juan, cuando dice Juan que el bautizará con agua y viene que el que bautizará con el Espíritu Santo, hoy vemos que es muy difícil, o sea, ya hay tanto, ¿cómo podríamos decir la palabra? No hay un avivamiento, hay simplemente una forma de decir, es que aquí hay mucha gente, voy para allá, ¿no? Porque hay más gente que en las iglesias pequeñas, pero realmente un avivamiento así como se espera, y como han dicho muchos supuestamente profetas, que ahora es el tiempo de México, y viene un avivamiento fuerte para México, pero realmente vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos una apostasía en muchas iglesias que mucha gente están apostatando y regresándose nuevamente a la iglesia católica. Dices, ¿dónde está esto que realmente estamos leyendo, no? Que dice que vendrá el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, necesitamos un avivamiento, sí. Tenemos que buscarlo, sí, también. Lo tenemos que enseñar a la gente que simplemente, a veces la gente se mueve simplemente por sentimientos, por emociones. Es que ahora sí sentí bonito y hoy sí sentí la presencia de Dios y la próxima semana, pues ahora no la sentí, ¿no? Y entonces simplemente son emocionales. Pues no hay realmente un símil entre la iglesia actual, por lo menos en México, y lo que es el fuego. No está incendiando la iglesia, no está haciendo un cambio, un aspecto social de cambio en la sociedad mexicana. Si esté o no esté, es la misma sociedad, son los mismos problemas, la gente muchas veces repite las mismas actitudes del mundo. Hay un libro por ahí de décadas muy pasadas de unos sociólogos que escribieron Los evangélicos somos así. Y parte de este libro es muy duro porque dice, si el 10% de la población, por decir algo, fuma, también en los evangélicos hay un 10% que fuma. Aún va más para allá. Dice, si el 2% de la población está en la cárcel, los evangélicos pagan su cuota teniendo un 2% de la población en la cárcel. Es decir, siempre hay una parte de la población. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, sea pecado, simplemente estoy diciendo que socialmente no nos pagamos nuestra cuota, es decir, no hay una diferencia, no hay una diferencia. Cosas tan difíciles como ver ahorita estadísticas sobre la violencia en los hogares. Dice, ¿sabes qué? El 23% de los hogares en Tlajomulco sufren violencia intramuros o entre la... Permítame un segundo. Gracias, Sam. Me regué. Miren lo que me trajeron. Bien. Ah, salud. Bien. Ahí tiene uno con lentes. Entonces, regresando al punto, si el 23% en Tlajomulco sufren, entonces la pregunta es, ¿el 23% entre los evangélicos hay violencia intramuros, intrafamiliar? Qué difícil, ¿no? Que así fuera. Temo mucho que así está haciendo. Si pagamos la cuota. Entonces, eso nos debe dejar muy alertas a hacer un momento de cambio. Regreso a seguir leyendo, por favor, la parte que estábamos, el siguiente párrafo que es muy interesante, ¿sí? Entonces ahí vamos. El siguiente párrafo lo comparto ahora y está. Movemos y ahí vemos el siguiente párrafito. Está escrito con párrafos muy, muy fáciles de leer. Dice, en el Nuevo Testamento, la acción del Espíritu Santo se orienta siempre hacia el crecimiento. Esto es importante. La acción del Espíritu Santo, lo que llamamos avivamiento, lo que Pastor Juan mencionaba hace un momento como avivamiento, está enfocada hacia el crecimiento. No es para sentirnos a gusto, no es para sentir emociones, no es para sentirnos bien. El avivamiento, la acción
del Espíritu Santo que llamamos avivamiento, que llamamos, tienen un nombre raro que utilizan, que dicen el mover, ¿verdad? Dicen que son del mover. Entonces, ese mover es la acción del Espíritu Santo, es hacia el crecimiento. Esto queda claramente demostrado en el libro de los Hechos. Una lectura bien hacia lo que está haciendo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos es que es hacia el crecimiento, donde Él se presenta en una actividad expansiva, desde el aposento alto a Samaria, a Jaffa, a Antioquía, a Macedonia, a Roma. Es decir, siempre hay un proceso de crecimiento en la acción de Él. ¿Quién es Él? Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es una emoción. El Espíritu Santo es Dios y debe producir algo en nosotros. La iglesia que bajo la acción del Espíritu Santo nace y se mantiene viva, queda atrapada en la continua actividad del Espíritu. Esto es vivir en el Espíritu. Por lo tanto, un signo fundamental de la iglesia es su participación en la acción expansiva del Espíritu Santo. La última frase. Un signo fundamental de la iglesia es su participación en la acción expansiva del Espíritu Santo. Aquí me parece que vale la pena una crítica. No dice si pertenece a una R, no dice si hace escuela dominical, no dice si tiene escuelita de verano, no dice si festeja su aniversario, dice un signo fundamental de la iglesia es su participación en la acción expansiva del Espíritu Santo. Entonces, esta acción expansiva del Espíritu Santo es algo que debe ser parte de una iglesia que está movida por el Espíritu. Está movida por el Espíritu. Termina la hoja, pero vamos, la hoja 77, pero vamos a leer estas primeras líneas. Dios quiere y espera que su iglesia crezca. Dios quiere y espera que su iglesia crezca, pero no cojeando, ni anímicamente, ni anormalmente. Quiere que su iglesia crezca en anchura, numéricamente, como comunidad apostólica. Quiere que la iglesia crezca en profundidad, vivencialmente, orgánica y conceptualmente, como comunidad de adoración y de nutrición. Es decir, esto es la iglesia integral. Toda la iglesia está creciendo adecuadamente. Es decir, la obra del Espíritu Santo hace que la iglesia crezca. El crecimiento, voy a dejar aquí un poquito de compartir para hablar con ustedes. El crecimiento no se trata de un crecimiento 100% numérico. No es cuantitativo, sino más bien aquí está diciendo en anchura. Está hablando de la cualidad de la iglesia. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué está pasando en la vida de las personas que está moviendo esta iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el punto de inflexión aquí, porque sin esta circunstancia, nuestras iglesias no van a crecer. Qué difícil esta parte que he estado mencionando, que escuché y que dice en algún momento, leí o escuché, ahora no se sabe si uno lee o escucha, porque como hay tantas cosas en audio, pues ya no saben qué es lo que pasó, ¿no? Y cada vez es menos lo que leemos, es cierto, pero a veces por ahí estaba esta información. Era una iglesia que una persona que decía que él tenía una comunidad pequeña, pero que esta comunidad pequeña, cuando tuvo que cambiarse de lugar por razones geográficas, a veces las iglesias tienen que mudarse por razones de cambio, ¿verdad? De la iglesia, las personas de la colonia dijeron, qué pena que se van ustedes de la colonia, porque pues han hecho cambios, son las personas que recogen la basura en la
colonia, son las personas que han traído trabajo social, no porque la iglesia tenga que hacer trabajo social, sino porque somos integrales, porque la iglesia y porque son buenas personas, no se estacionan en las cocheras de los demás, tienen cuidado de los niños, nos han dado cursos. Entonces, esta es la razón. No dice, ay, qué bueno que se van los escándalos, es esta persona. Entonces, esta es la capacidad que nosotros tenemos que tener en anchura. Crecer en anchura, nos dice aquí Orlando Costas, es esta calidad de iglesia, no cantidad de iglesia. Es la calidad que tenemos de la iglesia. Ahora, haciendo una crítica constructiva, ¿qué es lo que buscan las iglesias de nuestras ciudades grandes como es Guadalajara, como es la Ciudad de México? ¿Calidad o cantidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué están buscando? ¿Calidad o cantidad? Vamos a intervenir en esto para ver si alcanzamos a terminar de leer el párrafo y leer otro párrafito más. Ya con esto abriré el apetito para que ustedes terminen de leer este capítulo. ¿Qué piensan? ¿Qué están buscando? Sinceramente, crítica constructiva. No lo que debería hacer, sino lo que está haciendo. Esa es la parte, ¿no? ¿Qué busca? ¿Números o calidad de iglesias? Una de las cosas que las iglesias están buscando es cantidad, sin tener calidad. Entonces a veces confundimos lo que es la calidad con la cantidad. Entonces la calidad te va a dar cantidad, ¿Ok? ¿no? Entonces, no estamos peleados con la cantidad, ¿verdad? Pero no es No, la no, búsqueda. no para nada. Pero hoy por desgracia está buscando cantidad, sin Y, ver la ta- calidad realmente. y también puede ser que no busque cantidad y busque solamente calidad. Pero si solamente busco cantidad, es difícil, ¿no? Porque de partir de la cantidad y luego buscar la calidad podría ser algún problema. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué es lo que vemos en nuestras ciudades? Una de las cosas, hablando de números, yo creo que es lo primero que se busca, ¿no? Los números, pero lamentablemente son económicos, ya ni tan siquiera de cantidad de gente. Cuando es cantidad de gente, es para que entre más economía. Y es lo único que se está llevando, o sea, llevar a un emocionalismo en el cual no hay un fundamento bíblico que, bueno, al menos he estado con los diálogos que he tenido con otras personas, es exactamente eso, esperan económicamente. Y una de las cosas que nombrabas en el primer bloque sobre la cuestión de los que traen los lacitos, Colportores, perdón, colportores. corportores, nombraste algo y algo muy, muy fundamental que fue compromiso. No hay ni compromiso ni de los pastores ni de la misma iglesia. Cuando vemos la expresión que la iglesia ahora sí que se prende, así como el fuego, si no hay leña, pues no, si no lo atizas, si no le echas, pues nunca vas a poder tener una buena flama. Entonces, cuando no hay un compromiso ni como pastor ni como líder en buscar de la presencia de Dios, en dar más allá de lo que nos hemos quedado, lamentablemente eso es lo que hoy se está buscando, una economía, y la economía se refiere, eso ya está simbolizándose hoy en día como santidad, porque si Dios no te bendice económicamente es porque no estás bien delante de Dios. Entonces, pues no hay un fundamento sobre la gente, o más bien en la gente, ese conocimiento de la palabra de Dios, porque no hay un compromiso, simplemente que se quiere bienestar y no se quiere el compromiso con Dios. Así es, gracias. Muy interesante las dos posturas de los pastores aquí, porque es lo que estamos viendo. Y aquí vemos, podríamos resumirlo, lo que acaba de decir el pastor Juan y el pastor Samuel en esta parte. Es decir, primero va la calidad de las personas. Primero está este crecimiento en cuanto calidad, y esa calidad debe llevar a cantidad y economía, no al revés, ¿verdad? No buscar cantidad para que haya economía y luego ya me pongo a arreglar la vida de las personas ya que las tengo, ¿verdad? No, ese no es la manera.
buscamos que las personas tengan calidad, les enseñamos, sobre todo como los colportores, les damos palabra. El trabajo fundamental de la iglesia es dar la palabra de Dios. Hay una crítica muy importante a lo que estaba diciendo hace rato, no de lo que dijo el pastor Juan, sino lo que mencionó el pastor Juan, que los profetas o los que hablan eh, o brota de ellos palabra de Dios, están diciendo, viene un avivamiento, ¿no? Entonces, este no es el camino, viene un avivamiento. El camino del profeta, desde mi punto de vista, debería ser, la palabra dice esto, ¿verdad? La palabra dice que su función es tener calidad, ¿verdad? Que su función es la llama del Espíritu Santo que cambie sus vidas, una misión integral, y esta misión integral va a traer, pues, naturalmente, un avivamiento. Se espera un avivamiento como una caída espontánea de las cosas. Ningún avivamiento en la historia ha sido de esta manera. Ha sido preparado por Dios en el momento de Dios para la gloria de Dios. No es el momento de que, ay, me voy a esperar porque ya en el siguiente año viene el avivamiento. No, las personas están trabajando por eso. Las personas están intencionalmente, se dice, caminando hacia allá. Entonces, esta es la intención de Dios. Y Dios usa esto para cambiar la vida de las personas y hacer cosas maravillosas. Déjenme de regalarme unos minutos más para ver esta parte que nos quedó ahí leyendo en el punto. Voy a poner la lectura. eh, es un punto y seguido, pero está en el siguiente renglón. Entonces vamos a revisarlo ahora. Ahí está. Terminamos ahí. Adoración y de nutrición. Quiere que su iglesia crezca en altura, ya vimos anchura, ahora quiere que su iglesia crezca en la forma de altura como modelo viviente y visible. Ahora sí vamos a los números, ¿verdad? Ya no es calidad visible, así que se vea como signo del nuevo orden de vida introducida por Jesucristo, que está desafiando a las potestades y principales de este mundo. En el curso del presente capítulo quiero concentrar la mirada en esos tres aspectos del crecimiento eclesial. Y aquí vamos a empezar a ver que menciona los tres crecimientos. ¿Cuáles son los tres crecimientos? Los vamos a revisar. Vamos a hacer una vista abuelo de pájaro para que nos quede como una espinita para leerlo en privado. Dice crecimiento en anchura, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente crecimiento, que es la siembra. Es parte del crecimiento en anchura, el cultivo. Y luego tenemos estos datos de iglesias que van creciendo de esta manera, y ahí es donde vamos a estar revisando la poda, ¿verdad? Todo lo que tenemos que crecer para este crecimiento es la poda. Ya vimos sembrar, la poda es una parte también interesante de esta lectura que vamos a hacer, y la cosecha. Y una vez que tenemos la cosecha, ya podemos entrar, fíjense, todos los procesos que tuvimos que hacer en esta lectura que vamos revisando ahí. Ahora sí tenemos el crecimiento en profundidad. El crecimiento en profundidad. Profundizar conceptos es importante, y luego vamos a ir viendo cómo estos conceptos tienen que ir profundizándose. Profundizar experiencial, ¿verdad? Que es la experiencial. Un segundo nivel de crecimiento es profundizar. En profundizar es el de experiencia o vivencia.
Pablo habla de llegar a la unidad que es fruto de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está diciendo, vivir en comunidad es una parte de la experiencialidad. Es decir, vivir junto al otro, vivir con el otro es parte de este conocimiento. No estamos diciendo que se llega a la salvación por conocimiento, sino el conocernos a nosotros mismos, profundidad orgánica, el cuerpo de Cristo, ya lo van a leer ustedes. Parece largo, pero van a ver ustedes que uno se mete ahí. Y por último, ya el crecimiento en altura. El crecimiento en altura. Entonces, recapitulando, dijimos que teníamos que crecer en este crecimiento en profundidad, altura y anchura, ¿verdad? Anchura, profundidad y altura. Entonces, ahí está toda esta parte de este libro de Orlando Acostas, que fueron varias conferencias que son interesantes. Y está esta parte de una estadística de las iglesias que menciona ahí del crecimiento. Es analizar nuestro crecimiento en nuestro país también de repente y habla de los diferentes movimientos que están ahí. Es un buen estudio, es un buen análisis que nos hizo el favor de dejarle ahí a Orlando Costas. Entonces, esto es para abrir el apetito en cuanto a la lectura. Vamos a empezar para que quede más apetito en esto sobre este primer párrafo del crecimiento en anchura, ¿verdad? Entonces vámonos ahí con ese primer párrafito. Dice, fijémonos primero en la cuestión del crecimiento numérico, es decir, esto está particularmente relacionado con el carácter apostólico de la iglesia. La palabra apóstol está vinculada a la idea de misión, movilidad y extensión. Aquí hago un paréntesis. Apóstol era el que era enviado. Por ahí se dice que era parte de los esclavos, que había un supervisor que se llamaba obispo, ¿verdad? El que estaba viendo que todo estuviera bien. Había los diáconos que repartían, y el apóstol es el que estaba dispuesto a ser enviado a otro lugar para traer el trigo, para dar alimento a la casa, ¿verdad? Entonces, esta es una función apostólica. eh, está vinculada a la idea de ir, de misión, de moverse, de extensión, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, un apóstol era un enviado para hacer discípulos. Aquí viene y subrayamos la palabra discípulo, que por ahí se mencionó hace rato en los comentarios. El discipulado es parte, ¿no? La pastora nos estaba mencionando ahí esta parte muy importante que a veces olvidamos. ¿Cuál es esta parte súper importante? Pues esta parte no se trata de mantener a la gente en la iglesia, es hacer discipulado con la iglesia, ¿verdad? Esta es una parte importante. La iglesia es una comunidad apostólica porque es la heredera del mensaje encargada de los apóstoles. Durante mucho tiempo, el cristianismo occidental olvidó ese rasgo de la iglesia, enfatizando solo su unidad, santidad y catolicidad. Catolicidad, una santa católica eclesia, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los únicos. No fue sino hasta hace poco que comenzó a replantearse la apostolicidad de la iglesia, es decir, que la iglesia es enviada. La apostolicidad de la iglesia, que es enviada a ser discípulos. Ajá. Entonces, hasta hace poco se empezó a hablar de esto. Es decir, su carácter de enviada, de misionera, como dimensión fundamental de su naturaleza. Hasta aquí y terminamos con esta frase de un hermano que también hace tiempo escuché que me llamó mucho la atención. Él decía, la iglesia constantemente está siendo atacada por el mundo hacia adentro de la iglesia, y la iglesia poco va al mundo, poco hace trabajo apostólico. Entonces nuestro trabajo es
hacer este trabajo apostólico hacia afuera. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. La iglesia hace un trabajo apostólico para ser enviado. No se trata de una función 100% jerárquica, como actualmente en algunas denominaciones se utiliza, ¿verdad? No, se trata de un trabajo hacia afuera. Podríamos decir que a lo mejor hace falta ese trabajo, sí, cuando es genuino. Cuando un apostolado es genuino, es bien recibido por mí. ¿Qué significa? Que va y hace este trabajo de ir hacia afuera. No puedo decir, pues es un apóstol o darme un título de apóstol cuando solamente estoy sentado en un escritorio recibiendo los diezmos, ¿verdad? Es el que va hacia afuera, el que es enviado hacia afuera, el que trabaja, el que lleva. Y yo reconozco en muchas personas que conozco este trabajo apostólico. Quiero dar testimonio del señor Federico Tinley, un misionero presbiteriano que conocí aquí en Guadalajara, en una editorial que era Ediciones Transformación, con el cual trabajé unos años. Cuando yo fui al estado de Tabasco, estoy retomando un poquito ahorita un libro que leí que se llama Pantano Ardiente, y en este libro cuenta cómo este estado era necesario hacer misión. Entonces él fue y era enviado, hizo un trabajo de ir a las regiones más recónditas. Él usaba un medio que era novedoso en ese tiempo. Tenía una avionetita y en esa avionetita, como en Tabasco en ese tiempo no había caminos, pues iba, caminaba en esa avioneta y saben cómo es una región que se llama de los ríos. Hay muchos ríos y en esa región de los ríos él se estacionaba, iba a decir, aterrizaba sobre la playa, sobre los lugares, no son ríos como los que tenemos aquí en Jalisco, ¿verdad? Ni riachuelos, ya son ríos enormes en Tabasco y hacen unas playas muy, muy grandes y sobre esas playas aterrizadas. ¿Qué quiero decir esto que estoy hablando de Federico Tinley? Bueno, él hacía, reconozco en él nunca se dijo apóstol, pero él hacía una labor apostólica de ser enviado a qué cosa, a discipular. Y él tenía un trabajo y una actitud de discipulador, de discipulador. Pablo mismo tiene una actitud de discipulador y eso lo encontramos en el libro de Filipenses. Con esto terminamos nuestra clase. Vamos a Filipenses y vamos a ver varias partes del libro de Filipenses. El mes pasado, que terminó, estuve leyendo Filipenses durante todo el mes. Es un librito pequeño de 4 capítulos, muy hermoso, que podemos tener ahí. Voy a ir señalando algunos aspectos. Primero dice que es dos personas lo que lo escriben, que es Pablo y Timoteo, a los hermanos que están en Filipos. Dice con los que están en Filipos, ¿verdad? Con el aire este del ventilador no me ve. Mi hoja en paz, pero dejen la agarrar aquí. Con los que hay dos funciones ahí. Fíjense bien. ¿Cuáles son las dos funciones que les mencioné hace rato? Los obispos y los diáconos. Ahora, estos obispos y estos diáconos eran gente de jerarquía que estaba ahí con unas túnicas moradas y les daban de comer en la boca. Los diáconos eran personas que no hacían nada más que estar ahí sirviendo, pero te daban permiso para salir cuando estaba la predicación. No, eran verdaderamente como en el Oikos o la casa griega, ser siervos, esclavos junto con Pablo, que era, dice, yo soy apóstol a los gentiles, enviado a los gentiles. No significa que tenía un cargo jerárquico donde le regaba el cheque de parte de la AR todos los días a su cuenta de banco. No, significaba que él era enviado y se iba por sus propios medios y daba para las necesidades de los santos y estaba preocupado por una iglesia que estaba en Filipos. Doy gracias a Dios, dice el versículo 3, que me acuerdo de vosotros siempre, la hoja está volando, pero dice siempre, en todas mis oraciones, ¿sí es cierto? Ahí dice, rogando con gozo por todos vosotros.
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese es el primer día cuando los conoce, en esa historia del libro de los Hechos. Recordamos a Lidia, que era vendedora de púrpura, que está junto al río, el carcelero de Filipos, ¿verdad? Él es llevado a la cárcel, hay un temblor, bautiza a los de... Esa es la historia que está recordando. Desde ese día maravilloso siempre está recordando. El versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Vean ustedes, ¿cuál es la función del cristiano? Ser un cristiano íntegro, ¿verdad? Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, cuenta Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, él está prisionero. Ahí hago un alto, aunque es solamente una coma. ¿Por qué está prisionero? Porque viajó a Jerusalén a cumplir un voto judío, lo ven unos hermanos cristianos, entre comillas, muchísimas comillas, dice, este es el que anda por todo el mundo alborotando, y vamos a aprenderle y llevarlo ante las autoridades y decir que este es. Las autoridades dicen, yo no encuentro nada, Pablo, se lo pasan como pelotita de ping pong, ¿verdad? De un lado para otro, yo no encuentro nada. A ver, explícame qué es. Yo, por mí, sal libre. Y él dice, apelo a César. Sabe que va a presentar su caso delante de César. ¿Cuál es su caso? De que hay judíos que le dicen que está transgrediendo la ley, y él dice que no está transgrediendo la ley, que el fin de la ley es Cristo. Entonces él considera que debe ir a predicar a César. Ahora bien, este es la historia de Pablo. El capítulo 2 nos empieza a hablar, por tanto, si hay alguna consolación, imagínense, está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel, Pablo. Si hay una consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Más adelante nos va a contar que hay unas hermanitas ahí que están peleando, ¿no? Pero nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eh, no mirando cada uno, versículo 4, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vean ustedes que este es el trabajo de discipulado. Pablo les había enseñado, él no se preocupaba por él, está preocupado por los demás. Y luego vienen estas frases de la comparación con Cristo, que está en 2:5. Haya pues en vosotros, bueno, estoy ya diciendo de memoria, si digo alguna palabra mal, me corrigen. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra es interesante porque es como la palabra vaciarse, ¿verdad? Vaciarse. Cuando mi esposa me sirvió el cafecito, vació el café en ese vaso. No dejó de ser café, ahora está en este recipiente, pero sigue siendo café. Cuando dice se vació a sí mismo, significa que no fue, se vació en un vaso llamado hombre, Jesucristo hombre, pero no dejó de ser Dios. Esta parte de Filipenses 2 es muy importante en la teología. Cosa que aferrarse, sino se despojó, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Por eso es importante esa palabra que leímos antes, que es la palabra despojarse o vaciarse a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre,
para que delante de él se doblen, bueno, estoy diciendo de memoria, toda rodilla está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí viene la palabra griega Kyrios, que significa el dueño de todas las cosas. Entonces aquí ya al terminar o al llegar a esta parte del capítulo 2 ya tenemos un panorama completo de lo que era el oikos griego de la casa. Tenemos a los esclavos, que son los que sirven, y tenemos una cabeza, que es el señor de la casa, y este señor es el que es todo. Lo repite también en Efesios, pero aquí está diciéndonos eso. Y por lo tanto, nuestra actitud debe ser una actitud de servicio. Esto es la iglesia que está pensando Pablo, y él está por ser muerto, ¿verdad? El capítulo 3 de Filipenses empieza diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es el. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Aquí está haciendo imprecatorio, ¿verdad? Le está diciendo, cuídense de los que me metieron a la cárcel, eh, de los malos ameros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Aquí esta palabra es muy fuerte junto con lo que dice Gálatas, porque a estas personas les dice, ellos tenían un problema con Pablo. Él decía que no era necesaria la circuncisión para la salvación. Este era el problema de la iglesia, era el punto doctrinal, así como en el siglo pasado, en el siglo XX, la iglesia peleó si se era salvo por siempre o se perdía la salvación, que era una discusión ahí en el siglo pasado, que no tenía ni pies ni cabeza ni servía, pero pues, la gente se peleaba con esto. Así se peleaba en el siglo primero si la salvación debería ser por la circuncisión o sin la circuncisión. Se es salvo siendo circunciso, se puede llegar al cielo siendo incircunciso, es lo que peleaban en los primeros cristianos, ¿verdad? Pablo peleó con ellos muy fuerte, de tal manera que en el libro de Gálatas dice, mejor les fuera que se cortaran ahí, porque pues ¿para qué están peleando? Y aquí hace una metáfora muy parecida, dice, los que mutilan el cuerpo. Está hablando de la circuncisión, ¿verdad? Y haciendo una alegoría o similar con los que lastiman al cuerpo de Cristo. Con los pleitos lastimamos al cuerpo. Hay discusiones que son irrelevantes. Pablo le recomienda en segundo en Timoteo, a su amigo Timoteo, no recuerdo ahora exactamente si primera o segunda, ustedes pastores me ayudarán con esto, pero les dice, no te metas en discusiones inútiles que no tienen ninguna finalidad. Porque vosotros somos de la circuncisión, porque nosotros somos, perdón, no somos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, la circuncisión no es nada. Versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, yo digo llorando, fíjense cómo lo dice, yo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. No son mis enemigos, son enemigos de la cruz de Cristo. Tal vez esta carta, junto con Segunda de los Corintios, que estoy leyendo ahora, sea de que nos muestra la parte más difícil del corazón de Pablo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, lo que decíamos de los así autonombrados apóstoles, ¿no? De repente encontramos por ahí gente que dice uno, pero pues si este lo único que muestra es su riqueza. Por ahí, no sé, en algún momento si oyeron ustedes esa historia que decía de un cristiano, no puedo decir que no era cristiano, que decía que él se había comprado un avión porque no iba a ir en un tubo donde había muchos paganos o demoniados ahí adentro. Por eso Dios le había dado para comprarse un avión y viajar. ¿Su Dios quién es? Pues el vientre. Eso del vientre es eso, no que tengamos ganas de irnos a echar unas carnitas ahí a un lugar, no, es esta ambición de tenerlas. Su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza.
que solo piensan en qué cosa, en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Y luego viene un más sin acento que significa pero, más vuestra ciudadanía. Vean ustedes esta manera, más bastante de mi denominación, bastante anabautista. Más vuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ujú. Y esta es la parte que termina el capítulo 4 haciendo mención de que debemos vivir como es digno, ¿no? Dice, así que hermanos míos, eh, deseados, gozo y corona mía, andad así firmes en el Señor, amados. Ujú. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, o sea, andaban ahí peleándose estas dos señoras, ¿no? Dice, asimismo les ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a las dos señoras que se estaban peleando ahí, que combatieron junto conmigo en el Evangelio. Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocidos de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y aquí termina la carta. Bueno, esta parte, y me parece que es una parte interesante, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué manera de despedirse? Una persona que sabe que mañana puede morir y que su deseo es ver de nuevo a la gente de la iglesia, pero sabe que ya el momento está cercano. ¿Mm? Y esto es en cumplimiento de su misión, de su misión. Y esta misión es la misión integral y esta misión es lo que tenemos que trabajar y ver. Y aquí estamos pues viendo esto del evangelismo, porque esto es el evangelismo, una misión integral y tenemos que tener este compromiso de los colportores. Bueno,